Estamos con Ketty Marcelo, presidente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, para hablar de problemas que son parte, digamos, de esta inestabilidad política que estamos viviendo, porque desgraciadamente la gente sigue, digamos, viviendo y sus condiciones de vida se siguen empeorando en vez de mejorar. Es un Estado que está detenido. Según Naciones Unidas, han incumplido muchísimos derechos de los pueblos indígenas y no han hecho por lo menos las defensas a lo que se había pedido desde hace 2 años durante la pandemia. Cuéntenos cómo va, qué ha dicho Naciones Unidas del Estado peruano. Bien, en primer lugar agradecer la apertura en este espacio. Sí, para nosotras es muy preocupante desde la organización porque desde Naciones Unidas siempre, cada 5 años se evalúa al Estado peruano cómo está avanzando en la implementación de los derechos humanos, ¿no? Y también de los pueblos indígenas. En ese sentido, desde el año 2017, y cada 5 años se evalúan, se hizo unas recomendaciones, sobre todo respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la implementación de la consulta previa, y ahora en enero justo ha sido la evaluación en la cual 27 países también manifiestan su preocupación frente a la violación de derechos humanos que está existiendo en nuestro país, y específicamente en pueblos indígenas también se ha cuestionado y se ha recomendado también, ¿no?, el respeto a la consulta previa, a la educación intercultural bilingüe. Entonces, en ese sentido, pues, estamos muy preocupadas y también visibilizando, ¿no?, todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Digamos, lo que ha dicho es que el Estado no ha cumplido para defenderlos de narcotraficantes, de mineros ilegales, de traficantes de terrenos, porque además están en plena inestabilidad política. ¿Algunos miembros de su organización han sido afectados por lo que ha pasado, por los muertos en estas protestas desde que cayó Pedro Castillo? Sí, bueno, nosotras estamos preparadas como defensoras territoriales, defensoras de medio ambiente y de derechos humanos para enfrentar a otras violencias, ¿no?, del narcotráfico, del extractivismo, que arrasan, que vulneran nuestros territorios, pero no a enfrentar esta violencia del mismo Estado. Y nosotros ejercemos nuestro legítimo derecho a la lucha, ¿no?, a protestar por nuestros derechos. Sí, claro, en Ayacucho, en Cusco, ¿no?, sí hemos sido afectados. O sea, ustedes se están yendo ahorita a Ayacucho para ver cómo han sido afectados y en qué van los casos, me imagino, también. Sí, claro, nosotros tenemos que llegar a nuestras bases para conversar también, porque son de alguna manera heridas también que se abren, ¿no? Entonces tenemos que hablar sobre este proceso y también cómo continuamos con nuestras luchas. ¿Su organización ha tenido algún tipo de encuentro con miembros del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? No, porque nosotros no la reconocemos como presidenta de la República, ¿no? Es más, nosotros rechazamos, ¿no?, esta usurpación y consideramos también este gobierno una dictadura cívico-militar. O sea, por eso no han tenido ninguna reunión con este gobierno. No le damos legitimidad. Y usted lo que me está diciendo es que las organizaciones que forman parte de su organización están en pie de lucha contra el gobierno. Sí, no solamente con el Congreso también, ¿no? Entonces queremos que se pacifique el país, queremos avanzar, ¿no? Queremos el diálogo. Entonces sí, estamos en contra de las medidas, de la represión de este gobierno cívico-militar. ¿Y eso cómo se manifiesta a nivel nacional? ¿En acudir a las protestas, estar, digamos, en levantar la bandera contra el gobierno? Claro, no solamente acudir levantarnos en lucha, sino también con nuestras propuestas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propuesta. Ustedes también dijeron que en Naciones Unidas, además del informe, han señalado que hay cosas específicas, como por ejemplo, ver las muertes de los defensores ambientales durante la pandemia. ¿Eso se ha movido? ¿Hay algún tipo de resultado, información o conclusión en ese tema?
Sí, a lo largo de estos años nos han venido asesinando por defender nuestros territorios, ¿no? Empresas extractivas, madereros ilegales, ¿no? Que operan en nuestros territorios. Entonces, la preocupación también de nosotros va a ser la campaña para que el Perú ratifique, ¿no? El acuerdo de Escazú, lo cual este Congreso y los que pasaron también no quieren ratificar este acuerdo, ¿no? Entonces, sí, eso también fue una recomendación de las Naciones Unidas. Igual nos siguen asesinando por defender nuestros territorios. Es decir, el acuerdo de Escazú, ¿qué motivos hacen los que no apoyan eso en los gobiernos o en los congresos porque ya creo que ha sido 3 veces rechazado, ¿no? ¿No es cierto? Sí, creen que se va a paralizar las inversiones, ¿no? Sabemos que este Congreso, para quienes legislan, para los grandes poderes económicos, entonces lo ven como una traba, ¿no? Entonces es por eso que rechazan también la firma de la ratificación de este acuerdo, y lo cual también, bueno, en la pandemia, después de la pandemia, siguen asesinando a nuestros hermanos. ¿Qué opina del Congreso que está, digamos, todavía hasta ahorita, hasta el día de hoy, se va el 2026, que todavía no recorta las elecciones como están pidiéndole desde hace 2 meses? Estamos frente a un legislativo bastante indolente, pareciera que vivieran en una burbuja, no conocen la realidad, a pesar que dicen representarnos. Y bueno, es una pelota entre el Ejecutivo y el Legislativo, y así va pasando el tiempo, que el pueblo se canse de protestar, ¿no? Vemos bastante racismo también que se ejerce frente a nosotros. Entonces, que se cansen y que se vayan a sus casas y volvamos a la normalidad. Yo no considero la normalidad que nuestro pueblo siga muriendo de hambre, que sigan asesinándonos en nuestros territorios, ¿no? Entonces, eso será de volver a la normalidad, eso será democracia, no es. Entonces, sí, pues vemos a este Congreso bastante obstruccionista, no están buscando una solución, y también creo que no les interesa la vida de nuestros hermanos. Y todavía, digamos, no ha acabado, porque el tema es que el Congreso no legisla lo que tiene que legislar, el gobierno sigue, digamos, en pie de que no quiere escuchar. ¿Con quién hablar? ¿Han pensado con quién reunirse, con quién buscar el diálogo? Porque si el Congreso no quiere recordar las elecciones, el gobierno está, digamos, diciendo que ellos no van a aceptar a la gente que protesta en las calles, ¿dónde están los canales, no? Los pueblos venimos de 530 años, más de 500 años de luchas y resistencias, y sí, pues el año 2009 igual, ¿no? Nosotros lo único que acudimos es también a la comunidad internacional a pedir apoyo, que miren cómo está el Perú, nos están asesinando, estamos con más de 50 muertos en la mesa, y este gobierno no puede seguir un día más, ¿no? Y avalado por este Congreso. Entonces hay que seguir pidiendo ayuda a la comunidad internacional, así como la recomendación del EP, que siga. Ahí expresaron más de 27 países su preocupación por lo que se está vulnerando los derechos humanos en nuestro país, y pues decirles que las vidas sí importan. No, claro, esa es la respuesta, ¿no? Las vidas importan, y que usar, digamos, la represión, la mano dura tiene un límite, porque no ha traído la paz, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente ha fallecido y la paz no ha llegado? Sí, hay como más de 50 muertos en la mesa, y son de nuestros hermanos, ¿no? Quienes están siendo asesinados, están siendo reprimidos en justas luchas, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy grave, ¿no? Como digo, nuevamente hacemos el llamado a la comunidad internacional a recomendar, a exhortar al país, ¿no? Tanto al Ejecutivo y el Legislativo, y buscarle una solución a esto. Ketty Marcelo estuvo con nosotros en Nativa. ¿Cuál sería su mensaje final a los pueblos en estos días en los cuales todavía no se define qué está pasando en el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, decirle a nuestros hermanos que venimos de muchos años de luchas y resistencias. Es una lucha más en la cual tenemos que ser fuertes, seguir hacia adelante si queremos realmente ser atendidos, si queremos realmente nuestra libre determinación como pueblo, si queremos una consulta con consentimiento.
tenemos que seguir resistiendo y mantenernos firmes en nuestra lucha y siempre escuchando a nuestro pueblo, no siempre luchar por los derechos individuales y colectivos. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en Las Mañanas con Patricia del Río.